La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. De regreso a Distrito Informativo, en esta ocasión con nuestro invitado del día de hoy. Agradecemos que esté con nosotros porque es una persona, bueno, uno de los responsables de todo lo que está pasando. Él es parte responsable de lo que todo está pasando con nuestro país. Es el diputado por la provincia de Santiago y del partido PLD. Actualmente preside la Comisión Permanente de Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados. Él es el señor Víctor Suárez. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Gracias, para mí un placer compartir con cada una de ustedes. Gracias. Estaba deuda pendiente. Sí. Bueno, no lo diga, nadie lo sabe. Sí, pero es bueno ser honesto. Qué bello. Pero tú sabes que la gente del Cibao, aunque además de la y Aguilucho, nos perdemos en la capital. Diputado, vamos a entrar en contexto a la gente con el comentario suyo. Solamente una aclaración. A ver. Desde que llegué al Congreso, que fue en el 2006, sí, mi primera función fue presidir esa comisión de asuntos penitenciarios, que hoy se llama Ministerio Público, pero después de eso fue Justicia, Relaciones Exteriores, o PGA. Es decir, ya yo no estoy en asuntos penitenciarios. Ya no está. Y yo le iba a hacer una pregunta con respecto a lo que hablamos ahorita, para colma. Lo puede hacer porque cuando fui jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, con Francisco Domínguez Brito, trabajé el tema penitenciario. Entonces, actualmente, él solamente está como presidente del Grupo Parlamentario por la Acción Global. Es un grupo que representa todos los parlamentos del mundo en temas de derechos humanos, contra la violencia a la mujer, protección a la niñez. Y soy ante la Unión Interparlamentaria, que es la mayor que reúne todos los congresos del mundo, en el grupo de asesores permanentes antiterrorismo a nivel mundial. Oh, excelente. Antes de que entren a otra pregunta, qué bueno que usted mencionó su anterior cargo dentro del proceso en que el señor Domínguez Brito fue procurador de la República. Es decir, que usted tiene vasto conocimiento de la investigación que se presentó en el informe con Alicia Ortega, del aumento exorbitante del dinero que se licitó o que se adjudicó a ciertas empresas para comprar los alimentos de los presos. El señor Domínguez Brito fue entrevistado en esa investigación y él manifestó las condiciones que habían para colocar las empresas o seleccionarlas, que era muy diferente a la que hubo después cuando el señor Jan Alain fue procurador, y él dijo que habían criterios más elevados para seleccionar quién iban a dotar y la cantidad de dinero era ínfima delante de lo que se presentó después. ¿Usted tiene conocimiento de ese tema? ¿Qué se estaba haciendo en ese momento? Bueno, primero Francisco fue procurador en 2 ocasiones y en el caso mío particular fue su jefe de gabinete en la primera gestión, 2004, 2006. Ahí él sale senador y yo diputado por Santiago. Pero te puedo hablar en sentido general. Tú notas que cuando un presidente designa a un ministro a una cartera que tiene buen presupuesto, es un gran premio. Sin embargo, cuando nombra a un ministro de un presupuesto bajito, ese entiende que no está pegado con el presidente. Sin embargo, es el mismo salario. Entonces yo te digo, si tú vas a ganar el mismo salario, el mismo pasaporte, el mismo vehículo, el mismo combustible, ¿por qué tú te pones bravo? ¿Por qué la diferencia? La diferencia es porque administra menos dinero. Entonces el que quiere administrar mucho dinero es para hacer negocio. Yo creo que es una cultura en la República Dominicana que tenemos que erradicar. Y quiero hacer rápidamente lo que fue la historia en el 2004, cuando nosotros llegamos a la Procuraduría General de la República. Bueno, y en la segunda parte, usualmente los alimentos iban desde los comedores económicos. Que recuerdo que Domínguez Brito tuvo un conflicto, de hecho, por este tema de la alimentación de los presos. Con un gran compañero, incluso de Santiago, que luego falleció, Monchi Rodríguez. Y que lo que pasaba, que el alimento no llegaba con la calidad que se requería, luego se hizo una investigación y se contrataba y se pagaba una cantidad de alimentos que luego no llegaba. Entonces, por eso se prefirió hacer licitaciones públicas con empresas calificadas para eso. Ahora, siempre lo he dicho y somos de la escuela que lo creemos. Quien hizo lo mal tiene que pagarlo. Exacto. Quien sea. Ustedes aquí son todo un equipo. Si una sola gente cometió un error, esa persona tiene que pagar por el error. Ahora, no obligatoriamente involucra ni la emisora
en el programa. Oíste, Madeline, la forma en que lo presenté es un error. Es un error grave, fatal. Le pedí disculpas. Al principio estaba diciendo que tenemos que entrar en contexto al público. Ya pasó ese tema, pero se quedó ahí como que en el aire. Y esto se graba, esto queda. Y bueno, usted hacía referencia, se disculpaba porque no había podido venir en ocasiones anteriores que lo habíamos invitado. Muchas cosas aconteciendo. Ahorita hablaba fuera del aire, voy a sacar un poquito también el tema, fuera del aire con Evelyn del Carmen, que lo antecedió, sobre la asertividad en comunicación con los congresistas actualmente, cuando se exacerban en el Parlamento. ¿Qué está pasando? Personas pensantes, personas preparadas académicamente, llegan a un punto que deja muy mal parado el Parlamento, que nos deja muy mal parado como país. O sea, no todo el dominicano se maneja así. Somos un poco caribeños en el sentido de que somos pasionales, pero no para insultarnos de tal manera que se agreden de muy mala manera. Acabamos de verlo, bueno, lo vemos a cada rato. Bueno, mira, quien estudia el parlamentarismo a nivel mundial es una reacción. Es decir, cuando tú reúnes más de 100 personas, 200, 300, 400, dependiendo del parlamento del mundo, se da, parece un gallinero. Tú llegas, todo el mundo hablando por su parte, incluso en países más avanzados, por ejemplo, como Estados Unidos. España también. Se da, España. Horrible. Horrible. Sí. Pero te digo, en Estados Unidos, tú ni tienes que estar en el hemiciclo. Tú te vas a tu oficina, tú lo sigues por televisión, tú bajas cuando te toca tu turno, tú vuelves. Hay muchas formas de accionar. Sí quiero coincidir con colega aquí a mi derecha. Colega no, porque no compañera de este programa ahora, que lamentablemente la política se ha ido desvirtuando. No todos van calificados para representar el país, para legislar. Son gente que la vida le dio la oportunidad de ser dueño de banca, de hacer dinero en otros ámbitos, y los hemos visto en los últimos tiempos. Y ¿se ha visto usted en alguna situación similar? Tiene poco que participar. ¿Se ha visto usted en algún momento de algún impasse? Yo soy muy chacota. ¿Eso era? No. Trato de que no, porque me gusta, y yo he dicho, el día que salga del Congreso, me llevo en mi haber, además de mis aportes, que en cada provincia del país conozco a un representante. Trato de que sean la mayoría mis amigos, pero también en el conflicto, en la discusión, hay gente que no saben separar lo que es el tema del legislador con el ser humano, que es independiente de la función. Claro. Bueno, más adelante retomaría ese punto, pero me interesa mucho la parte que usted ha sido, además de que tuvo una función en el Ministerio Público, también ha estado en la Comisión de Justicia y otras comisiones en el Senado, en la Cámara de Diputados, y ya tiene un periodo desde el 2006 hasta este tiempo, ¿verdad? Voy para 16 años. 16. El Código Penal Dominicano y la Ley de Extinción de Dominio, que han estado, recuerdo que Francisco Domingo Brito fue un gran propulsor de la Ley de Extinción de Dominio y las modificaciones al Código Penal. Ahora ya se aprobó en una primera lectura, pero ¿cuál es su punto de vista sobre el código que actualmente estamos aprobando y lo que nos falta con relación a la Ley de Extinción de Dominio? Mira, ambas son falta de voluntad política. Yo también trabajé esos temas como presidente de justicia. En la reforma constitucional de 2010, se proclama en el 2010, pero se trabajó los 7 meses del 2009. Yo fui el presidente del Poder Judicial en la reforma constitucional. Yo he sido un diputado a tiempo completo en mis funciones, y también me tocó la parte especial de lo que era el sistema educativo en esa reforma constitucional. ¿Por qué digo que es un tema pendiente? La reforma al sistema de justicia penal empieza en el 1997, con la primera ola de reforma. El Código Penal fue el primero que debió aprobarse antes que el Código Procesal Penal. Sin embargo, el Procesal Penal entra en ejecutoria en el 2002. Tuvo una modificación que fue de mi parte de 2015 de más de 100 artículos. Y hasta la fecha, cuando yo llego en el 2006, en la comisión especial, cuando Julio César Valentín era presidente, me manda esa comisión que la presidía José Ricardo Taveras, y lo que pasó era que venía observado del presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, en dos temas fundamentales: tema del aborto. El aborto. Y el otro tema que luego lo resolvimos en un viaje a Ginebra, invitado por la Cruz Roja Internacional, que era el tema de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que se juzgaban en tribunales internacionales. De la Corte Penal Internacional. Penal Internacional, y muchas veces no tenían el conocimiento y la experiencia del lugar que había ocurrido, y por eso se recomendaba llevar la legislación penal. Eso lo hicimos. Bueno, pero tanto Leonel, tanto Danilo,
a pesar de que, porque a veces critican al Congreso, lo hemos aprobado, y por el tema quizá de no asumir una posición, ellos la han asumido, es decir, en defensa de las 3 causales, sobre todo el caso del presidente Medina, y se lo ha rechazado al Congreso, pero mientras tanto estamos alargando una iniciativa que es tan importante, con más de 100 tipos penales modernos, que sería una gran herramienta para el sistema de justicia penal. Y ahora mismo, ¿cómo se encuentra desde su perspectiva del estudio que se realizó? Exacto. Yo he tenido, bueno, ustedes vieron que hasta me salí en la última reunión, primero porque la vocera del PRD se paró, dijo varios San Antonio. La poca asertividad comunicacional. Exacto. Quiso darle pela prácticamente a todos los legisladores. Porque cuando el tema de los niños, ¿no? Según ella, cambian de posiciones muy rápido, pero yo creo que también el ser humano tiene derecho a ratificar y a rectificar también cuando comete algún error. Yo no me sentí por aludido, pero decía, no es la forma del debate. ¿Y qué me preocupa? Por ejemplo, el Código perimió en el Senado. Lo que yo propuse fue, bueno, que venga a la Cámara de Diputados, como ya lo habíamos aprobado, lo aprobamos de una vez y que el Senado lo discuta. Claro. ¿Qué pasa cada vez que perime? Que las mismas instituciones, las mismas personas vienen a modificar lo ya modificado. Es decir, que se está aprobando ahora, que se está conociendo en el Senado, es totalmente diferente en muchos aspectos a lo que habíamos aprobado hace 2 o 3 meses. Y yo lo que digo, si el tema es uno, que es el aborto, vamos a tomar primero conciencia y vamos a ser responsables. Vamos a tratar ese tema. ¿Lo vamos a aprobar en el código o vamos a ir a una ley especial? ¿Cuál de las dos? Está prohibido en el 37 de la Constitución qué hacer para que no se declare inconstitucional de cara al futuro. Ese debería ser el gran tema y no se ha abordado. Lo que pasa es que también habían otros elementos que, aunque el debate estaba centrando en el aborto, pero estaba el tema de la corrupción, estaba el tema, por ejemplo, de esto de los niños. De la discriminación también se fueron viendo. Diputado. Que se quedó así, yo creo, el tema de la discriminación. No se, se aceptó esa modificación y no se ha vuelto a ratificar otra cosa, ¿o sí? Eso se va a eliminar. Se va a eliminar. Adelante, sí. Okay. Diputado Víctor. Que no estoy tan de acuerdo, porque mire qué pasa. Cuando tú discriminas a lo que sea, siempre va a quedar corto. Por ejemplo, en tiempos atrás, como no estaba tan claramente establecido el respeto de la dignidad del ser humano, tú tratabas de ponerlo en cucharita en la Constitución, que no pueda haber discriminación por color, por raza, por género. Ya eso no es tema de discusión. Estamos ya hablando de una 4ª, 5ª. No debería, pero existe. O no debería. Ahora yo te pregunto, si tú quieres que involucrar, que a mí me salga mañana, yo quiero que no haya discriminación del ser humano que le gusta tener relaciones sexuales con los animales. Vamos a entrar a esa discusión. Demasiado fuerte. Sí, pero entonces yo creo ya no que se puede. El ser humano ya de por sí tiene todas o debe tener toda la garantía por el simple hecho de ser humano. Claro. Diputado Víctor Suárez con nosotros en Distrito Informativo. Una preguntita, me llamó mucho la atención su tweet ayer en Twitter, obviamente. Usted hacía... Soy activo. Sí, es muy activo. Y claro, es la plataforma perfecta, pero para eso me llamaba mucho la atención que usted le daba un consejo al presidente Luis Abinader y precisamente a Luciano Díaz Morfa. Que no se lleva, ¿no? Pero bueno, no, él se lleva, él escucha al pueblo, él le escucha. Y me imagino que lo escuchará porque tiene muy buenas propuestas usted en 2 puntos. Dice que instruya al ministro, pues precisamente a Luciano Díaz Morfa, para que aplique detectores de mentira en los militares encargados de los puntos de acceso en la frontera. Y 2, instruir al canciller que supervise las visas otorgadas a nacionales haitianos en los 5 consulados dominicanos que están en Haití. Totalmente. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Y esta crítica involucra a los gobiernos pasados que fueron de mi partido, de la Liberación Dominicana. PLD. Y a todos en la historia. Mira lo que pasa. Yo vi que el presidente, gracias a Dios, se echó hacia atrás en ese tema, lo hace con regularidad, que la soga no debe siempre partir por lo más débil. Es decir, cómo tú quieres eliminar el visado de los estudiantes haitianos que vienen a la República Dominicana, que pagan su matrícula, que se saben dónde vive, usualmente son clase media, media alta, que sabe dónde es su domicilio en Haití, que tienen toda la referencia. El problema haitiano y de la ocupación pacífica y legal en la República Dominicana tiene 2 vertientes. La primera es la corrupción que tienen los militares en la frontera. Cuando me hablan ese es el secreto a voces. Sí, es un secreto que todo el mundo sabe, por décadas. Claro. Y vuelvo y te digo, no quiero
culpar a centrarme nadie, claro. en este año 4 meses de gobierno, históricamente. Claro. Yo hice mi maestría fue en Relaciones Internacionales, mi tesis sobre mi licenciatura en Derecho fue el tema migratorio y creo que puedo hablar del tema. Claro, Entonces, claro. cuando me voy al detector de mentiras, es que antes, cuando tú mandabas un militar a la frontera, era un castigo. Cuando Ahora mandaban, es un premio. cuando mandaban un militar a la frontera, todo el mundo decía, se calentó. Ahí viene su cancelación o suspensión. Sin embargo, ahora mandan a los demás confianza porque es hacer dinero. Entonces yo digo, tú haces dinero con la pobreza de un pueblo que tiene la necesidad de salir por hambre, por falta de oportunidad, lo trae a República Dominicana sin saber dónde van a vivir, sin un documento de identidad, no pagan impuestos al Estado y el Estado no le da seguro médico, tienen que ir al hospital a parir, a cualquier tipo de necesidad que tenga en ese momento. Y usted entonces insta al canciller a que se indague sobre... Primero que el presidente Claro. al ministro de Defensa. Claro. Es decir, el que vaya a la frontera debe ser la élite del militar dominicano de carrera que quiera seguir escalando Claro. y que sea principal objetivo, que sea honesto. Y que también hay una regulación con un detector de mentiras periódica de que ahí solamente van a entrar las personas que tienen permiso de entrar. Eso es a diamorfa, pero entonces al canciller. Al Exacto. canciller. Mira qué pasa. Yo te voy a hablar de un amigo, por ejemplo, Andrés Bautista, su hijo, Emanuel, amigo mío, fuimos diputados juntos. Lo mandan al consulado De Nueva York. No. Él está en Puerto Príncipe. Nueva York. Emanuel. Sí, en Nueva ¿Pero lo cambiaron? No, nunca, porque en Nueva York está el hijo Jaque. Sí, pero yo recuerdo que él lo nombraron como en Sí. Estados Unidos, algo así. Sí, no, él está en Puerto Príncipe. ¿Qué Ok. pasa en Puerto Príncipe? Ese puesto te genera un promedio de más de $500,000 mensual. ¿Qué pasa con eso? Que lo dice el tuit. El 10% de ese dinero entra al Estado Dominicano. El 90% es de él, como si fuera un Exacto. colmado. Entonces, eso no se maneja en ninguna parte del mundo. Y la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una iniciativa mía, vino del Ejecutivo, perimió, la asumí cuando yo era presidente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y Andrés Navarro era el canciller. Tenía 12 años discutiéndose en un tema que Minú Tavares por un lado no cedía y Carlos Morales por otro no cedían. Y yo le dije a Andrés Navarro, Andrés, vamos arriba, vamos a sentarnos. ¿Qué vamos a hacer con esta ley? ¿La vamos a aprobar o no? Porque yo creo que hay que ser prácticos. Sí, vamos a aprobarlo. Y buscamos todo y delimitamos. Y eso lo eliminamos. ¿Cómo puede una persona ganarse $400,000 por 56, calculámoslo, mensual? Entonces, para terminarte, Wow. ¿por qué no ponerle un salario? Claro. Te le pone un buen salario, como todos los países del mundo, te le ponen un salario. Ahora, todo lo que usted consigue en el camino, eso tiene que entrar al Estado. Primero. Segundo, es... 400,000, ¿verdad? Sí. 22,400,000. Wow. Eso es Al uno. 56. Sí, muchos llegan al $1,000,000. Pero vamos a dejarlo ahí. 22 millones de pesos mensual para su bolsillo. Que conozco cónsul que cuando iban a depositar, y era lícito, porque es una designación del Estado, había que cerrarle una sucursal para hacerle eso. Señores, eso no pasa en ningún país del mundo. Eso parece que nosotros estamos de manera arcaica. Es para terminar nada más la idea, porque es un hilo que se Claro, hizo quiere cerrar. que se hizo ahí. Lo peor de eso es que los bucones en Haití, que se aprovechan de la necesidad del haitiano que quiere venir acá, recogen los pasaportes, le cobran el dinero y van en un bulto con los pasaportes, se los llevan al consulado, los sellan, le dan el visado sin verle la cara al favorecido. Usted va a buscar una visa a Estados Unidos, usted tiene que llenar un formulario Claro. donde usted vive, que usted trabaja, Usted puso va. en su Pero tweet, en el todos caso- estos consulados entregan visados por dinero sin la más mínima investigación sobre el solicitante para saber dónde vienen, a qué vienen y a dónde se quedarán. Exacto. Pero porque- esa es la normativa que lo tienen así, porque No, creo la que normativa cuesta, el- tiene un precio. el precio Que tiene un- lo establece el Estado, es regulatorio. en Ajá, virtud- pero que las visas, tengo entendido, a los haitianos se le da, o sea, tú compras la visa. O sea, la visa se compra, Pagas. no. Ajá, Pagas por un ella. impuesto. No, todo- todos los visados tienen un impuesto. Tú vas a Estados impuesto, Unidos y sí. tú pagas un impuesto. Ahora tú pagas un impuesto al banco. Ahora, diputado, banco. según había No al denunciado el cónsul, director de al general. cónsul O a un bucón de él. Óyeme, Claro. y en efectivo. Claro. Para más corrupción. Exacto. Perdón, y para terminarte la idea, porque es muy delicado Claro, va para allá, va para allá. el tema. Entonces,
sin verte la cara, sin ver tus antecedentes penales, sin saber dónde tú vives en Haití, sin saber qué tú haces en Haití, qué tú vienes a hacer a la República Dominicana. Claro. Entonces, por eso tú dices, yo prefiero, por ejemplo, en materia de visas de trabajo, que no la dan. Básicamente te dan la visa y tú estás aquí, tú buscas el trabajo. Claro. Primero, sanciones que el presidente debe asumir. Ninguna empresa que le contrate al Estado puede tener mano de obra ilegal. Y no solamente haitiana, ni venezolana, ni colombiana, ni china, de ningún lugar. Bueno, supuestamente dentro de las medidas que se dio a conocer por el Consejo de Migración hace un ratito, no estas, sino las primeras, está el tema de la mano de obra de migrantes indocumentados. Ahora, el director de Migración había denunciado de que cuando llegó a esta posición, la situación de la dirección era terrible. Primero, la cantidad de oficinas era ínfima para trabajar el tema de migrantes, y la corrupción estaba ahí a la luz de todo el mundo, y él mismo había denunciado de ese tipo de tráfico de haitianos que estaba dando, no solo en el tema laboral, y él dijo, estamos tratando de que esto que en el pasado, en el PLD, se había colocado como un negocio, sea erradicado. Y el Consejo Nacional de Migración manifestó que ya se aperturan 38 oficinas para tratar este tipo de situaciones en la República Dominicana. ¿Qué usted piensa sobre eso? Primero, es un irresponsable cuando habla de corrupción sin hacer la investigación y el sometimiento del lugar. Tiene 1 año y 4 meses que si encontró corrupción debió proceder. Multiplicar las oficinas es multiplicar la corrupción que él dice que encontró. Yo estoy de acuerdo que se multipliquen las oficinas, que se expida mayores servicios con mayor facilidad. ¿Qué es lo que está pasando? Es que cuando, te voy a poner un ejemplo de Singapur, que yo estuve y estudié el caso. En Singapur, vamos a suponer esta empresa, ustedes necesitan un haitiano para que hagan una mano de obra que el dominicano no quiere hacer. La que usted entienda. Entonces usted dice, tiene que aplicar a través de la Dirección de Migración, necesitamos una persona nacional haitiana con esta condición. Características. Entonces se le da ese visado y se sabe que trabaja con ustedes, que gana un salario, que paga un impuesto y que el Estado le da un seguro médico, que lo lleva a la seguridad social, porque son seres humanos. Claro. Ahora, ¿qué está pasando? Que nada de eso pasa. Ahora, ese nacional haitiano comete un delito y nadie sabe dónde lo va a encontrar. No hay registro. Ni registro, porque nadie lo está haciendo. O sea, el libro de extranjería, que es para solamente lo de nacimiento, debe de involucrar cada nacional de cualquier país que venga, cómo entró, por dónde entró, a qué entró, dónde está, y que hay un rastreo donde si hay algún tipo de movilidad esa persona está y qué está haciendo. ¿Qué pasa en Singapur? 2 años de permiso. Cuando usted terminó ese contrato, si la empresa lo necesita, le dan una única renovación. Claro. ¿Por qué solamente 2 renovaciones que conlleva 4 años? Para no crear vínculos muy fuertes que lo aten a la República Dominicana. Pero yo entrevisté hace poco a una nacional haitiana en Jimaní, vendiendo ajo a la vista de todo el mundo, y yo le pregunté, ¿hace cuánto usted llegó? Me dice ella, yo tengo como 1 año y 5 meses aquí. ¿Por dónde usted llegó? Por Los Montes. O sea, ella llegó con 3 niños por Los Montes. No le pregunté el desarrollo de cómo fue el proceso de entrada y cuál fue la ruta que tomó, pero ella está ahí sentada, nadie sabe cómo se llama, no hay un registro de ella, más allá de que va a la clínica, al hospital, y sin embargo está ahí y está visible. ¿Cómo podemos hacer que estas cosas no ocurran entonces? Y más en Jimaní, que está pegado. Lo de Los Montes, muchos de los haitianos que vienen también dicen esa palabra porque ahí termina el tema. Si dice, entré por la frontera y tuve que pagar para poder entrar, ya se complica a ella y complica a los demás. Por Los Montes son la minoría, porque tú no te vas a exponer, si tú por $300 puedes entrar directamente, custodiado por la misma autoridad dominicana, incluso te llevan al lugar que tú vas. Eso es una mafia establecida por años. Yo lo que creo que no hacemos nada con decir, fulano lo hizo así, el otro lo hizo así, sino venga y resuelva, y que podamos mejorar de cara al futuro. Sí, de hecho, eso que plantea de la mafia, recuerdo que hasta reportajes se han hecho y yo conozco de casos que militares y todo el mundo tienen un punto estratégico y ponen 5 guaguas a las 5 de la mañana, 4 de la mañana y te lo van y te lo ponen todo ahí y lo traen y nadie lo para en ninguna parte. Que no es para deportarlo, es para entrarlo. Claro. Es un servicio VIP. Exactamente, que se paga. Pero lo que ya un poco cambiando de tema, retomar en el plano político, recuerdo que en el 2000
2020, septiembre por ahí, usted fue mucha tendencia porque renunció del PLD y después no renuncio porque me sentí parte del partido. De la parte del conflicto interno que hubo al interno del Partido de la Liberación Dominicana, del cual usted es parte, y que también fue no del problema del partido. Por todo el problema del partido. ¿Está Víctor Suárez a gusto, bien con el PLD, o entiende que hay cosas que se deben superar y mejorar? Claro, siempre hay forma de mejorar. Y tú sabes que yo veo que vivimos de una doble moral. Por ejemplo, ustedes son amigas, hermanas, trabajan juntos. Y un día hacen un pique. En el caso nuestro, yo entré al Partido de la Liberación Dominicana desde muy joven, hice mi círculo de estudio, mi comité de base, presidente de intermedio cuando Hipólito Mejía, que es mi primo y es de Gurabo, donde yo soy de Gurabo. Sí, ¿y dejaron de ser primos por las diferencias políticas? No, nunca lo hemos tratado. Okay. Y mi carrera, yo nunca dije que me iba a otro partido. Ahora, no me gustó el manejo del presidente Medina en varias, porque yo no soy una gente pasiva, yo voy y hago mis propuestas. Claro. Y pueden ser debatidas, y yo entendí que no fue del modo correcto. Hice el tuit, no me arrepiento, lo hice. Y la gente dijeron, bueno, lo contrario, felicitaban porque lo hice, pero luego me castigaban porque volvía. ¿Por qué volví? Porque él mismo me llamó, me dijo, Víctor, yo quiero hablar contigo, dame una oportunidad de hablar contigo, porque yo creo que ha habido un mal entendimiento. Que además cumpleaños hoy, hay que felicitarlo. ¡Ay, qué bueno! Al presidente de la República, al expresidente Danilo Medina. Y nos sentamos y aclaramos que la por situación. protocolo no se dice ex, ¿usted sabía? No, ¿cómo se dice? No, se dice pasado presidente o algo así, pero no se dicen ex funcionario, ex diputado. Bueno, ya va a estar muy difícil de erradicar eso. En el PLD hay mucho ex, ¿sabes? Entonces, pero mira cómo es la situación. El ser humano es didáctico, es evolutivo. Es decir, tú puedes tener un tema, yo te puedo faltar el respeto ahora, no debo, pero puedo hacerlo. Ahora mi grandeza es pedirte disculpas. Claro. Y el presidente lo hizo. Cuando después que hablamos me dijo, ¿y qué usted va a hacer? Yo dije, no, yo voy a llevar mi renuncia. Yo llevé mi renuncia, como lo dije en tweet, por escrito a la Secretaría General del partido. Ahora, el comité político instruido por el presidente Medina me convocó a otra reunión y dijeron, no te vamos a aceptar. Ese día todos se han ido y a nadie lo han llamado. Yo me sentí halagado de que me llamaran, de que me dieran la oportunidad. Y después de ahí llegué al comité político, que es su máxima organismo. Pero cada vez que lea un tuit o una noticia, cuando Víctor Suárez dice algo, lo dice de corazón y no buscando nada a cambio que no sea mejorar. ¿Puede llegar el expresidente Leonel Fernández a ser presidente nueva vez en el 2024 de la República Dominicana? Si yo pudiera tener una bola de cristal y adivinar eso. Ha sido un gran presidente, fue un compañero nuestro. Yo le tengo mucha estima, mucho respeto al presidente Fernández. Creo que hay que reconocer que hay un antes y un después de Leonel en la República Dominicana, pero también el tiempo, ustedes jóvenes, valiosa, interconectados. Gracias por lo de joven. Que vivimos, van requiriendo cosas más modernas. Yo creo que hoy en el Partido de la Liberación Dominicana hay varias propuestas. En el caso mío, coordino a nivel nacional la campaña presidencial o los aspirantes a la campaña presidencial de Francisco Domínguez Brito, que representa algo más fresco, más institucional, siempre ligado al tema contra la corrupción, a favor de la transparencia. En todos los puestos que ha ocupado, nadie ha podido señalarlo, por lo menos con razón, en el Ministerio de Medio Ambiente. Eso es cierto, eso es cierto. Procuraduría General. Cuando llegó con 31 años el fiscal del Distrito Nacional, que era la fiscalía de la provincia, de todo, en Santo Domingo, resolvió un problema contra los militares históricos, que hasta el presidente Balaguer había dejado una página en blanco para la muerte de Orlando Martínez. Se resolvió, extraditó, que estaba en Estados Unidos viviendo como si nada, lo trajo y cumplió y se sentenció a 20 años. Esto fue para los 2000 principios, ¿verdad? 2006, 7, no, fue en el 97 al 99. Víctor, antes de irnos también, el aspecto... Ay, nosotras no. Chisme ya. Pregúntele a Domínguez Brito, él le dirá. Mire, Víctor, todas. No estoy bromeando. Pero el manejo de los casos de corrupción del actual gobierno y los gobiernos del PLD, ¿cuál es su parecer en ese sentido? Todos con mucha debilidad, todos incluyendo nosotros. Y cuando digo la debilidad, mira, yo soy de lo que creo primero, que todos los presidentes de la República lo quieren hacer bien. Claro. Como todo el que está aquí. Ustedes quieren entrevistarme bien y yo quiero hacer una buena entrevista. Pero en el camino hay detalles que se van perdiendo. Yo creo que de la forma, incluso
mi amiga Jenny Berenice, que entró conmigo en el Ministerio Público en el 2004, tú saltar de un tema tan delicado cuando tú privas de libertad a un dominicano que además fue funcionario público, tú saltar en una broma con el Licey que ahora la operación, que si corona. Sí, sí, bueno. No, entiende que no es prudente. No, es una broma, pero ponte en el lugar de que está preso. Bueno, O del esposo de claro, los hijos. claro. Es que el fiscal No debió de manejarse así. no está para ese tipo de cosas. El fiscal está para llegar a la verdad. Y hoy el Ministerio Público que tenemos es el Ministerio Público que Pero estamos nosotros hablando de inauguramos. deporte, estamos hablando, yo entiendo la analogía que hace, la relación, Sí. pero es una humana. Sí, pero imagínate- No, y ella pelota, siempre la ha sido sangre vista, dominicana. ella siempre ha sido vista como una aguilucha Aguerrida. aguerrida. No, Oye, pero también de la en mujer que le cuanto- gusta meter a la gente preso. Pero- lo que él quiere decir pero No, pero ella siempre- Ella es mía y es aguilucha. Lo que te quiero decir es un ejemplo para llegar a la pregunta original. El sistema de justicia penal, muchas veces los actores tienen que saber que somos parte del sistema del Estado Dominicano. Muchas veces, Francisco, Ujú. hacía un sometimiento y tú veías a los jueces fallando, prácticamente diciendo los expedientes están mal fundados. Es decir, Bueno, algunos estaban mal fundados. ¿Tú lo leíste? Sí. ¿Cuál? El caso de Félix, por ejemplo. Bautista. Sí. Por Dios. Que los fiscales cometieron errores. Por Dios. Sí, Ese sí, yo lo sí. conozco a la perfección. Sí, yo tengo mis puntos en ese es que sentido. puede tener tus puntos. Ahora yo te voy a decir la verdad. A simple vista, Sí. tú te das cuenta. Yo tengo 16 años en el Estado y 2 en el Ejecutivo, 18. Ujú. Yo solamente he ganado mi salario. Entonces, tú no puedes entrar al Estado, creo que está pasando también ahora, crear empresas para también, además de tu salario, Claro. y con ese Exacto. privilegio, crear empresas para hacerte multimillonario. Y gente que en el 95 entregó su camioneta porque no la podía pagar y que luego me hablaran de 3,000 millones de pesos. Víctor Suárez con nosotros, diputado por la provincia de Santiago, está aquí con nosotros. Buenos días, ¿quién nos habla, por favor? Muy buenos días, José Jiménez desde Nueva York. Hola, José, cuéntanos. Saludos, señor diputado. Basado en la misma pregunta que le están haciendo las jóvenes, donde usted dice que todos los presidentes, tanto Leonel, Danilo y como el presidente actual Abinader, han tratado de hacer el trabajo correcto en cuanto a la corrupción. Pero si usted se fija, y no es por defender a este gobierno, pero en los gobiernos de Leonel, en el de Danilo, cuando un funcionario, Nuria, Alice Ortega o quizá otra persona le hacía unas denuncias bastante graves y con pruebas suficientes, lo que se hacía anteriormente era que se movía de puesto a esa persona, más no se continuaba la investigación para que se quedara en el olvido esa denuncia grave. Otra cosa, y lo dejo en cuanto a Félix Bautista, yo quisiera que él pudiera determinar que la fortuna que él tiene, él la ha hecho legalmente en todos estos años. Que la pudiera justificar. Justificar, si él pudiera justificar cada centavo, mire, de verdad yo quiero llevar a ese hombre a Wall Street, porque de verdad que es un genio. Bueno, gracias, José, gracias. Desde Nueva York, gracias. Pero no, sí, saludo allá y a todos los amigos de Nueva York que tanto aprecio y que son parte importante de la economía de la República Dominicana, sobre todo en este proceso de la pandemia. Sí, claro. Que mantuvieron. Mira, dos aspectos fundamentales. Todos los gobiernos empiezan así. Recuerden que por un programa de Andino, Danilo lo quitó. Danilo llegó a llamar a los ingenieros con lo de la obra. Fueron varios los ministros y directores que él mismo quitó. Eso se da. Ahora, no solamente quitar, es que haya un estado de consecuencia. Claro. Es decir, quien comete un delito tiene que pagarlo. Por ejemplo, el Ministerio Público, que hoy se habla de independiente, que en sentido general lo es. Ujú. ¿Por qué es independiente? Porque hubo una voluntad política del Partido de la Liberación Dominicana en el 2004 que empezó y a partir de... La cara de Ogla. No, pero empezó en el 2004, Sí. se validó con análisis, con exámenes evaluados en España Ok. para lo que pasaron. Ujú. Hicieron carrera y Jenny Berenice es un ejemplo de eso, La Wilson carrera del Camacho Ministerio Claro, un claro. ejemplo de eso, muchísimos son ejemplos de eso, pero también está el sistema que es parte de la justicia penal, el sistema penitenciario. Las cárceles de la República Dominicana hoy son muy diferentes a las cárceles que nosotros encontramos. Ya no son militares ni policías que custodian, sino vigilantes en tratamiento penitenciario. Pero coincido con él y lo que hay que seguirme mejorando, pero sin duda, tú tienes que hacer un antes y un después de los gobiernos de la República Dominicana
después que llegó los gobiernos del PLD en términos institucional. Perfecto. Diputado Víctor Suárez con nosotros. Hemos querido exprimirlo porque se había quedado varias veces la invitación abierta y no podía cumplir una sola vez, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ya está aquí y queríamos sacarle el mayor partido a toda la entrevista. Agradecemos, no lo digo por quedar políticamente correcta, pero agradecemos que viniera, nos cediera este momentito. Ya. Claro, ya, pero ya estamos casi finalizando el programa. Usted ha sido estelar aquí, déjeme decirle. Pero por favor, ojalá pueda repetirlo, y porque tenemos muchísimas cosas que debatir con usted y hablar de la gestión suya en este año y 2 meses, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. En este periodo, Sí. obviamente. Nada, la invitación queda abierta y cuando usted también puede venir. Para mí un placer, si quieren, periódicamente podemos tratar diferentes temas del Congreso, el tema de representación migratorio, claro. muchísimos, porque déjame decirte y termino aquí. Sí. Solamente tratamos con el tema haitiano. Sí. Yo te diría, cada vez que tú vas a un restaurante, menos acento dominicano tú encuentras quienes te sirven. Son venezolanas, son colombianas y bienvenidas. Claro. Pero y la dominicana que quizá venía a la capital, que con ese trabajito podía pagar su universidad, hoy se le está quitando la oportunidad. Claro. Sin embargo, hay un tema de doble moral. El 80-20 no funciona aquí, como dice la ley. Eso no funciona y no debe existir. Claro. Tampoco porque hay una realidad. Termino diciendo, porque son blanquitas, porque son más bonitas, son más cariñosas, con ellas. Discriminación. Claro. Exacto. Hay una discriminación ahí. Para Eso ella es cultural, positiva, claro, pero negativa en sentido general. Para la otra parte. Víctor Suárez con nosotros. Muchísimas gracias. Que le vaya súper bien en el día. Sabemos que sí, porque ya, imagínese, comenzó con nosotras. Lo esperamos pronto, don Víctor. Vamos a hacer una pausa porque ya tenemos a nuestro próximo colaborador del día. Al colaborador del día. Adelante. Distrito Informativo.